En esta tarde vamos a estudiar la introducción de la primera epístola universal de San Juan Apóstol. Antes vamos a pedir a Dios que nos dé su dirección en la comprensión de su palabra. Querido Dios, te damos gracias en esta tarde porque tú nos das la vida y permites que podamos estudiar y conocer las grandes verdades que tú revelas en tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo y rogamos que en esta tarde no pueda hacer la excepción, que podamos salir enriquecidos y a todos nuestros amigos y hermanos del mundo, de los 6 continentes de habla hispana, que tengan la bendición de conocerte a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El título en los manuscritos griegos más antiguos, el título de esta epístola es sencillamente de Juan, es decir, la primera epístola de Juan. No se sabe si esta fue la primera epístola pastoral que Juan escribió, pero sí es la primera de las que han sido conservadas por la Iglesia. ¿Quién es su autor? Juan no se identifica en ninguna de las epístolas del Nuevo Testamento que se le atribuye. Sin embargo, hay una similitud tan grande entre la primera epístola y el Evangelio de Juan, que la mayoría de los eruditos aceptan que el autor de ambos es el mismo. Si aceptamos que el cuarto evangelio fue escrito por el discípulo amado, Juan 21, el versículo 20 al 24, identificado como el apóstol Juan, uno de los hijos de Zebedeo, tenemos razones válidas para afirmar que también es el autor en la primera epístola que lleva el nombre de Juan. Una relación similar une la primera epístola con la segunda y la segunda con la tercera. Algunas de las similitudes notables entre estas epístolas y el Evangelio son las siguientes. La epístola para que vuestro gozo sea cumplido, en el capítulo 1 y versículo 4. Abogado, Paracleto, tenemos el capítulo 2 de 1 Juan, el versículo 1. Sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Capítulo 2, versículo 3. Os escribo un mandamiento nuevo, capítulo 2 y el versículo 8. La luz verdadera ya alumbra, capítulo 2, versículo 8. No sabe a dónde va, capítulo 2, versículo 11. Permanece para siempre, 2:17. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, capítulo 2, versículo 23. La unción misma os enseña todas las cosas, capítulo 2, versículo 27. Que nos amemos unos a otros, en el capítulo 3 y el versículo 11. Hemos pasado de muerte a vida, capítulo 3, versículo 14. Hacemos las cosas que son agradables delante de Él, capítulo 3, versículo 22. El Espíritu de verdad, San Juan 4, 6,
Dios envió a su Hijo unigénito, capítulo 4, versículo 9. Esta vida está en su Hijo, capítulo 5, versículo 11. El Evangelio, para que vuestro gozo sea cumplido, en el capítulo 16, versículo 24. Os dará otro consolador, Paracletos, en el San Juan 14, 16. Si me amáis, guardad mi mandamiento, San Juan 14, 15. Un mandamiento nuevo os doy, San Juan 13, 34. Aquella luz verdadera que alumbra, capítulo 1, versículo 9. No sabe a dónde va, capítulo 12, versículo 35. Queda para siempre, 8 de San Juan, versículo 35. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Capítulo 15, versículo 23. Él os enseñará todas las cosas. Capítulo 14, versículo 26. Que nos amemos unos a otros. Capítulo 3, versículo 11. Hemos pasado de muerte a vida. Capítulo 3, 14. Hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Capítulo 3, versículo 22. El Espíritu de verdad. Capítulo 4, versículo 6. Dios envió a su Hijo unigénito. Capítulo 4, versículo 9. Esta vida está en su Hijo. Capítulo 5, versículo 11. Que os améis unos a otros. Capítulo 15, versículo 12. Ha pasado de muerte a vida. Capítulo 5, versículo 24. Yo hago siempre lo que le agrada. Capítulo 8, versículo 39. 29. El Espíritu de verdad, 14, 17. Ha dado a su Hijo unigénito. Capítulo 3, versículo 16. En él estaba la vida, 1:4. Los paralelismos del lenguaje y la sintaxis del texto griego con frecuencia son impresionantes que en nuestro idioma, pero la lista que se ha presentado da un buen ejemplo de dichas similitudes. Además de los paralelismos, hay muchas otras similitudes que fácilmente se perciben entre las epístolas y el Evangelio. Ambos comienzan en forma súbita, sin ninguna introducción propia de la forma epistolar. La epístola empieza con lo que era desde el principio, el verbo de vida. El Evangelio con en el principio era el verbo. Hay un gran parecido en el estilo del vocabulario. Sintaxis, una de las preposiciones, construcción gramatical y diversas antítesis como tinieblas y luz, muerte y vida, odio y amor, que son típicamente características de Juan. La diferencia en propósitos y dimensión de los dos libros admite una gran divergencia, pero el tema de ambos es tan similar que la epístola podría servir como un resumen de los temas sobresalientes del Evangelio. No se deben pasar por alto los diferentes o las diferencias que existen entre los dos escritos, pero puede explicarse teniendo en cuenta diversos factores, diferentes propósitos, fecha de redacción, el envejecimiento del autor y las diferencias naturales que existen en las obras conocidas que han sido fruto de la misma pluma. La epístola parece haber sido escrita
espontáneamente como una carta pastoral, mientras que el Evangelio se ve claramente que el producto de una larga y profunda meditación acerca de la encarnación del Verbo de Dios. En otras palabras, se ve que el propósito de la epístola es limitado, entre tanto que el Evangelio es amplio, abarcante, pero un hilo común corre a través de ambos libros, lo que puede advertir hasta un lector inexperto. A pesar de todo, la opinión de los eruditos aún se halla dividida en cuanto a la paternidad literaria de Primera de Juan. Algo de la insistencia en no aceptar al apóstol como autor en la epístola quizás se deba a un subconsciente hábito de dudar. El cristiano sensato puede decir con justicia que tiene una base adecuada para afirmar que el autor de esta epístola es Juan, el discípulo amado. En cuanto a este tema, puede verse el trabajo de A.P. Salomón Son en el aspecto del marco histórico. En la epístola no hay ninguna referencia específica al autor, a las personas a las cuales fue dirigida la carta, al lugar desde el cual fue escrita o al tiempo cuando se escribió. Por lo tanto, las conclusiones relativas a su marco histórico tienen que deducirse de las evidencias internas. Esa evidencia debe unirse estrechamente con las conclusiones aceptadas acerca del autor y la fecha del cuarto evangelio. El comentario acepta que Juan es el autor del evangelio y también de esta epístola, y por tal razón preguntas más importantes es la siguiente: ¿cuál de los dos se escribió primero, el evangelio o la epístola? No es posible dar una respuesta definitiva y la opinión de los eruditos se ha inclinado en una dirección u otra dirección. Pero es difícil negar que la epístola presupone el conocimiento que ya tenían los cristianos del Evangelio de Juan y que se apoya en él. Si se le da su valor debido a este argumento, entonces parece que la epístola fue escrita después que el Evangelio y hasta podría pensarse que fue un apéndice de él. Además, es fácil reconocer que antes de registrar por escrito sus recuerdos y profundas meditaciones, el apóstol tuvo que haber pensado mucho en cuanto al contenido de su evangelio y haberlo enseñado a su grey. Por eso es posible que la epístola sea anterior al evangelio. Por estas y otras consideraciones más técnicas, no es posible que por la evidencia interna se llegue a una conclusión firme en cuanto a las fechas de las escrituras de ambos libros. Pero lo que sí es claro es que la epístola fue escrita por un anciano al que le parecía apropiado dirigirse a sus conversos hijitos en el capítulo 2, versículo 1, el versículo 12 y el versículo 18, el versículo 28, el capítulo 3, el versículo 7, el 18 y 18, el capítulo 4 y el versículo 4,
el capítulo 5 y el versículo 21. No se dice a quién dirigió la carta, pero es obvio que fue enviada a un grupo conocido de cristianos con los cuales tenía trato personal el reverenciado autor. Todavía no se ha presentado ninguna razón concluyente para rechazar la tradición ampliamente aceptada de que Juan la escribió en su ancianidad. Para los creyentes de Éfeso o del Asia Menor, donde él había ejercido su ministerio, la fecha cuando se escribió podría ubicarse entre los años 90 y 95. Hay evidencia de que la epístola existía a comienzos del siglo II. Policarpio, que tiene forma de haber conocido personalmente a varios de los apóstoles, emplea palabras que se parecen. Marchó a 1 de Juan 4:3 y Eusebio afirma: entre los escritos de Juan, además del Evangelio, es admitida sin controversia alguna su primera epístola, tanto por las más recientes cuanto por todos los antiguos. Identifica varios versículos que cita como procedente de la primera y la segunda epístola de Juan. No solo incluye en su canon la primera epístola y la segunda, sino que las atribuye al apóstol Juan. Por lo tanto, es evidente que la primera epístola fue reconocida como legítima desde muy antiguo y su lugar en el canon está firmemente afianzado. ¿Cuál fue el tema central de esta epístola? El propósito principal de la epístola pastoral. Juan escribió con amor a sus hijos espirituales para que puedan estar mejor preparados para vivir la vida cristiana. El amor es la nota dominante de la carta. En el marco es una exhortación sencilla, aunque profunda espiritualmente. Dios es amor, dice el capítulo 4. Es amor, ese amor viene de Dios en el versículo 7. Nos amó y envió a su Hijo, por lo tanto, debiéramos amarnos mutuamente, el versículo 10 al 11. Pero esos elevados temas se proyectan dentro de un marco de oposición. Lo que da la epístola es un propósito tanto polémico como pastoral. Es claro que en algunas herejías habían perturbado a la iglesia y que algunos falsos maestros dentro de ella habían tratado de pervertir la fe. Aunque habían dejado la iglesia de la influencia, su influencia perduraba y continuamente amenazaba con perjudicarla. Juan escribe para contrarrestar ese peligro, para afianzar a los miembros en las doctrinas cristianas esenciales y para hacer que la verdad sea tan atrayente que los seguidores de Cristo no sean seducidos por el error. La herejía básica, la cual lucha Juan, ha sido identificada como una especie de protonoticismo que enseñaban un conocimiento falso. Por el énfasis que se le da en la epístola, parece que
oposición provenía de dos principales formas de gnosticismo: el docetismo y la enseñanza de Cerinto. La herejía de ambos se infería a la naturaleza de Cristo. El docetismo negaba la realidad de la encarnación y enseñaba que Cristo tenía un cuerpo humano solo en apariencia. La segunda herejía se originó en Cerinto, uno de los contemporáneos de Juan, quien se educó en Egipto y luego enseñó en el Asia Menor y propagó esa enseñanza judaizante. Cerinto enseñó que Jesús había nacido en forma natural de José y María, y Cristo entró en el cuerpo de Jesús en ocasión de su bautismo, pero que se retiró o salió antes de la crucifixión. Los originadores y paladines de estas herejías son gráficamente descritos por Juan como anticristos en el capítulo 2, el versículo 18 y el versículo 22. En el capítulo 4 y el versículo 3, y falso profeta en el capítulo 4, el versículo 1. Para combatir esos errores, Juan destaca la realidad de la naturaleza humana y visible de Cristo durante la encarnación. El capítulo 1, versículo 1 al 3. Que el Salvador vino en la carne, capítulo 4, versículo 2. Y que los creyentes pueden disfrutar de este verdadero conocimiento, capítulo 5, versículo 20. Como respuesta a la falsa gnosis, estas controversias antiguas tienen un gran significado en nuestro tiempo. Se sigue cuestionando la divinidad. Un estudio de esta epístola encauzará la mente del lector a la verdad de la encarnación y permitirá que capte una elevada visión del Hijo de Dios, quien enviado para ser la propiciación por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, la carta de Juan, o la epístola de Juan, como en realidad se menciona, es una epístola llena de un tipo de teología un poco profunda, clara, sencilla, y permite al lector comprender a grandes rasgos el verdadero carácter de Cristo Jesús y el carácter de Juan y también de sus lectores a quienes él les escribe. Que si nosotros aprendiéramos que el cristianismo, el amor es vertical y es horizontal, Dios y el prójimo, entonces vamos creciendo en esa línea hasta llegar a la estatura de aquel varón perfecto que es Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, debemos gozarnos con esta epístola que se cree que fue escrita en el año 90. Otros consideran que fue escrita antes. Tenemos aquí exactamente la fecha cuando esta epístola se escribió. Y 3 epístolas, aparte de la primera, la segunda y la tercera, nos enseñan y nos ilustran el amor de Cristo Jesús, quien es grande. En el año 95, en el año
95 aproximadamente se escribió la carta de Pablo, de Juan. Juan, el discípulo amado, y también se le conoce como Juan el teólogo. Esperando que la reflexión de la introducción de esta carta haya sido de beneficio para todos nuestros oyentes. Todo aquel que quiere orar conmigo, le invito a inclinar su rostro y vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta noche, en esta tarde, porque nos has dado el privilegio, la oportunidad de escudriñar tu santa palabra, de descubrir las grandes verdades de la epístola de Juan. Y queremos, Señor, poner en práctica, con tu ayuda, con tu dirección, todos estos principios que influyen positivamente en la iglesia moderna. Gracias, Padre, por el perdón de los pecados. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Y gracias por este momento de reunión, de estudio con nuestros amigos de los 6 continentes de habla hispana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.